que dice que está grabando. No, claro, porque dice, Ahí está, ya apareció. ahí está, es como la vocecita del Waze, ¿viste? Sí. Bien, les decía, por eso la idea de dedicar media clase a revisar las preguntas, cómo, cómo leerlas, cómo analizarlas, cómo responderlas. Algunas cosas son conceptuales, ¿sí? Si le dediqué tanto tiempo eh, a esto, a esta revisión, fue porque algunas cosas son conceptuales y hay que saberlas. Otras cosas puede haber dudas, puede haber dificultad, bueno, también revisémoslas. Y otras porque lo que decías vos, Luis, eh, tiene que ver un poquito con la gimnasia, digamos, de este tipo de parciales o de exámenes, donde no solo está el nivel del enunciado, hablando psiconéticamente, digamos, el nivel del enunciado, es decir, las preguntas en sí, sino también la enunciación, cómo están escritas y en qué contexto. ¿Sí? En un contexto donde hay cierta cantidad de tiempo, etcétera. ¿Sí? Por eso justamente la idea era buscar una devolución hacer una devolución del examen buscando también feedback de ustedes y capitalizando experiencia. Eh, cada vez que tomo un examen oral digo lo mismo que me dijo un profesor una vez en medicina y realmente a partir de ahí me pareció fantástico porque el tipo dice, mira, yo creo que estaba rindiendo fisiología digestiva, me acuerdo. Y el tipo me preguntó algo sobre la mucosa gástrica y no me acuerdo qué otra cosa más. Todavía me acuerdo porque fíjate lo que es el aprendizaje y lo emocional, ¿no? Eh, el tipo me dice, mira, el examen es una instancia de aprendizaje. Yo repito esa misma frase cada vez que tomo examen. Así que vamos a razonar esto. Y así me hizo razonar cómo era la estructura química de las distintas moléculas que están involucradas en la formación de la mucosa gástrica. Fue maravilloso, todavía me lo acuerdo. Fue no en mi prehistoria, pero en mi historia muy antigua. ¿Sí? Y todavía lo recuerdo. ¿Sí? El examen es una instancia de aprendizaje. Si lo podemos capitalizar en el momento del examen, si es un examen oral, o en la devolución, si es un examen escrito, es bárbaro. ¿sí? Sí, sí. Por lo menos no tiene características punitivas, como a veces tienen o parecen tener los exámenes. ¿sí? No sé quién dijo que qué cara vamos a tener después de retarlos tanto. No creo que los haya retado tanto. Espero. Está bien. Ya sé que iba con humor. Che, bueno, digo esto, es como había un aparato muy antiguo que casi ya no se usa más que se llama televisión, ¿vieron? Sí. ¿Vieron cuando dicen estamos en directo, es tal hora? Bueno, yo voy a decir esto, son las 20:55, ya pasó la mitad de la clase que no fue grabada porque estuvimos en la devolución del examen. Porque resulta que hay que dejar constancia, ¿viste? De que uno dio clase, cuando está dando clase así, no importa que uno labura 5 veces más, eso tampoco queda constancia de eso. Pero sí hay que decir que tiene que quedar constancia que uno dio clase, ¿viste? No sea cosa. Bueno, o sea que deberían pagarnos el triple o 4 veces más, porque ya esta universidad paga poco. Qué lindo que quede este grabado, me encanta. En condiciones normales de presión y temperatura, deberíamos cobrar mínimamente el doble, los profesores de la Kennedy. Además estamos en pandemia, deberíamos cobrar el doble del doble. Claro, ¿sí? aparte sin contar que usa la internet de su casa para dar clases. Claro. Además, y la amortización de la máquina, etcétera. La luz. Y que la Kennedy ahorra todo esto que está ahorrando, ¿sí? En limpieza, servicios, etcétera. ¿Sí? En fin. Y los alumnos deberíamos promocionar sin rendir.
Y acompañamos para ¿Cómo? que quede bien. Y los alumnos también deberíamos Sí. tener unos puntitos de más. Claro. Porque No, pero ustedes se ahorran transporte, se ahorran café. Claro. Estuviste bien, Luisito. Gracias que alguien me acompañó. grosso. Bueno, gente, creo que era Amu Marcos que había levantado la mano y dije, qué bien que alguien levanta la mano tan seriamente y después no le di bola. No, Marcos pidió Ya se me permiso para olvidó, buscar un Johnny profe. Walker, Marcos. No, fue una niña. Amu. Ya se me olvidó, profe. Perdón. Bueno. Pasó mucho tiempo, se me olvidó. Bueno, si en algún momento lo recordás, tenés licencia para preguntarlo cuando quieras. Bueno, Perdón, gracias. alguien que respeta Ya las reglas entendí por qué civilizadas. no levantan la mano. Bueno, gente, teníamos para terminar de ver lenguaje y después nos va a quedar tiempo solamente para inteligencia. Así que vamos a ver solamente eso. Inteligencia es recortito, ¿eh? Después viene pensamiento, que yo pensaba darlo al final, no sé si lo voy a dar ahora. O sea, la clase próxima viene pensamiento o conducta. Yo sé que como ustedes son re estudiosos y están tan fanatizados con esta materia, van a estudiar las dos, van a verles las dos. Me imagino, mínimamente va a pasar eso. Mínimamente. Ustedes, Sí, claro. voy a cometer una especie de acto docente jovato. Ustedes me van a agradecer, me lo van a agradecer, yo lo sé. Algunas cosas que yo les digo, miren que estas son las bases neurofuncionales que le van a servir en su práctica profesional, que le van a servir más actualmente en muchas materias que siguen a esta. Es cierto, cuando digan, ese profesor pesado y narigón que nos decía que le demos bola a esto y esto, tenía razón. Qué suerte que lo estudié. Uy, qué lástima que no le di bola, tanto que puteaba. Bueno, ¿sí? Aprovechenlo, porque después no se vuelve a los apuntes. Aunque los guarden, no van a volver. Olvídense que después se van a mudar y van a encontrar los apuntes y van a decir, ¿para qué lo tengo? Si de que me recibí no lo vi más. Exacto. No se vuelve si no les queda. ¿Sí? Y la idea también es no solo transmitir un deseo que atraviesa todas las clases, sino una predisposición intelectual, ¿sí? Que es una manera de abordar los temas, ¿sí? No solo desde el punto de vista comprensivo o incluso memorístico, que algunas cosas hay que utilizar la memoria, pero más que nada hay que utilizar la comprensión y el razonamiento, ¿sí? La memoria para los bloques, los ladrillos, los mis ladrillos, ¿sí? Después hay que construir con los ladrillos, ¿eh? Entonces hay que limpiar, hay que razonar, ¿está? Tanto con el hemisferio derecho como con el hemisferio izquierdo, con la sensibilidad también, ¿sí? Por eso a veces va alguna poesía, o va algún cuadro, o va alguna película, ¿está? Bien, voy a compartir pantalla, vamos a ver, para terminar de ver lenguaje. No recuerdo bien dónde habíamos quedado, recuerdo vagamente. En alteraciones del lenguaje, lectoescritura, en disgrafia. Después vos decís que estás viejo y qué sé yo. Después no busques compasión con eso, ¿eh? No, porque saco una fotocopia. Ese fue el último, el de Dizart. Ok. Dizart.
¿Justo este? Sí, sí. Bueno, vos te Esa acordás más columna. que yo, mira. Bueno, Sí, es. bueno, está bien. Igual página 24. Bien, igual voy a volver a otra cosa antes. A ver. 16, 24. Bien. Recuerden, esto es interesante tenerlo presente para las alteraciones del lenguaje, más que nada porque les va a ayudar a, a estudiarlas, ¿sí? Las dimensiones del lenguaje, si si están es por algo, ¿sí? Sirven para ciertas clasificaciones y sirven también para orientar el conocimiento. Léxico-semántica o semántica, fonológica, morfológica y sintáctica o sintáctica y pragmática, como hemos visto la clase pasada. La semántica, como su palabra lo indica, tiene que ver con el significado de las palabras. La sintáctica, por extensión fonológica y morfológica, tiene que ver con las reglas de combinación. Y la pragmática, con la relación entre las palabras, los signos y los contextos. Por decirlo de alguna manera, con excepción de lo fonológico, la léxico-semántica y la sintáctica estarían más del hemisferio izquierdo y la pragmática más del hemisferio derecho preponderantemente, ¿sí? Dicho esto, tengamos presente también que las alteraciones del lenguaje las podemos clasificar en neuropsicológicas y en psicopatológicas. Las neuropsicológicas tienen que ver con las funcionales y lesionales, ya sabemos lo que es lesión y disfunción, ¿sí? Y las psicopatológicas tienen que ver con una afectación en la estructura psíquica, en el psiquismo, ¿sí? Esto es repaso, pero como lo estamos retomando, entonces, habíamos visto afasia, habíamos visto trastornos expresivos que tienen que ver con las disfasias, o sea, disfunciones. Hemos visto algunas manifestaciones de las alteraciones del lenguaje, alteraciones del lenguaje de la lectoescritura, que para el DSM son trastornos del aprendizaje, pero además podemos considerarlas como alteraciones del lenguaje, si no nos vamos a orientar solamente por el DSM. Que a veces lamentablemente no queda alternativa. Por lo menos para mí lamentablemente. Entonces, por ejemplo, la alexia, la grafia y la disgrafia, en esos trastornos están involucradas las bases neurofuncionales del lenguaje. Por lo tanto, afectan al aprendizaje, pero primariamente son alteraciones del lenguaje, ¿sí? Recordemos también, no voy a dejar de repetirlo, si hay una materia prima para nuestro trabajo profesional, es el lenguaje, ¿sí? Ya seamos psicoanalistas, psicólogos, incluso cognitivo-conductuales, siempre vamos a trabajar, aunque mínimamente, con la palabra como medio. Luego, el relato del paciente es el material sobre el cual trabajamos, es lo que leemos, ¿sí? Y como psicoanalistas es donde elegimos los significantes, que no es lo mismo que la palabra, ¿sí? Cuando una palabra está
no sé si decir elevada al rango de, pero llevada al rango de significante es porque se la eligió por algo, ¿sí? Porque ahí hay un sujeto. Pero un significante es la operación de elegir un significante viene a partir de un material formado por palabras, ¿sí? Entonces, lenguaje, les diría que es casi el tema más importante de casi, pero se lo digo a propósito, exagerando, pero sí, de psicoficio. Por lo menos para mí, ¿eh? Porque es la base de nuestra labor profesional. Bien, esto por el tema de aprendizaje y lenguaje. Digresión aparte. Hablamos de alteraciones del habla que tienen que ver con todo lo que es articular del lenguaje. Y llegamos acá, perdón, habíamos llegado acá. Dislalia y disritmia ya lo habíamos hablado. Entonces, trastornos producidos por alteraciones que no están localizadas en la corteza, como otras que ya vimos, sino por las vías sensitivas o motoras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está involucrado son los pares craneales, ¿sí? Son los nervios motores y los nervios sensitivos. ¿Mm? Por eso hablamos de hipoacusias, afonía o disfonía y disartria. No hace falta que hable mucho de hipoacusia, sí que tenemos que tenerla presente principalmente en los primeros meses y años de vida para hacer diagnóstico diferencial con trastornos del espectro autista y con disfasias de comprensión. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es hacer el diferencial con hipoacusia. Afonía y disfonía, que pueden tener que ver también con alguna afectación emocional, no solo con afectaciones en los nervios sensitivos o motores. Y disartria, artria tiene que ver con articulación, ¿sí? Dificultad en la articulación de sílabas, que tiene que ver con algún trastorno a nivel de nervios periféricos principalmente. Pero también se puede dar, y acá a nivel de afectación central, en parálisis generales progresivas, ¿sí? Es más, puede ser un signo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de signo y síntoma? ¿Sí? Esto sería un signo, ¿sí? Si hay una disartria que se va haciendo, cada vez más, se va extendiendo, digamos, en esa dificultad, con distintas sílabas, con distintos fonemas. Bien. Trastornos del lenguaje psicológicos. Recuerden, ya no estamos en los neuropsicológicos, estamos en las psicopatológicas. ¿Sí? Por lo tanto, estamos en trastornos del lenguaje donde van a estar presentes, no sé si ustedes ven, pero me aparece un cartelito de vez en cuando, no le den bolilla, por favor. Este es un defecto de la gente que cambió el disco y, bueno, no importa. Acá, siempre, cuando hablemos de trastornos del lenguaje psicológicos, como están presentes afectaciones a nivel del psiquismo, siempre vamos a tener, vamos a estar hablando de principalmente
cuadros psicóticos, demencias, bueno, principalmente. Sí, principalmente. Por lo cual es mucho más fácil de recordar también, ¿sí? Pero es lo que sí seguramente tienen que tener presente, porque lo que vamos a ver en estos dos slides, es la manera de, muchas veces un psicótico se presenta ya y en los primeros minutos de la consulta ya presenta este tipo de alteraciones y ustedes ya pueden ir orientando el diagnóstico si es que es necesario un diagnóstico, ¿sí? Yo creo que es necesario, pero no es el fin último. Por ejemplo, si se presenta con una jergafasia, con una musitación, con una coprolalia, con un neologismo, de movida. Recuerdo en la práctica en la Kennedy, una de las primeras pacientes que nos tocó ser testigos con cámara Gesell, a los más o menos, no sé, 30 segundos, ya estaba con lenguaje grosero, una desinhibición absoluta, y después nada. El profesional siguió con el primer cuestionario, con la charla inicial, y evidentemente ya iba rumbeando para ese lado, en donde iba dirigiendo las preguntas, pero era evidente, no hay que estar muy avispado para darse cuenta, ¿sí? Siempre y cuando estemos advertidos de que esto existe y de que esto se da en este tipo de trastornos. Neologismo, como dice la palabra, es creación de una palabra sin significado desde el punto de vista del consenso lingüístico, digamos, ¿sí? Una palabra inventada y que yo no estoy en un contexto incluso artístico para inventar una palabra, no estoy jugando algún juego surrealista, por ejemplo, ¿sí? Es propio de cuadros psicóticos, el neologismo, ¿sí? A veces nos puede parecer un neologismo algo que en realidad es propio de cierta comunidad o de otro país. Cada vez pasa más en nuestro país, ¿sí? No es exactamente un neologismo, pero hoy recordaba como un trabajo en cuya presentación asistí hace unos años, donde la colega decía que se preocupaba mucho porque la paciente siempre decía lastimosamente esto, lastimosamente lo otro, y lo primero que pensaba era, se está lastimando, ¿qué tiene que ver con, el significante lástima o el significante lastimar? No, no, era colombiana o venezolana, no recuerdo, y lastimosamente era otra cosa, ¿sí? Tengámoslo presente también para lo que es nuestra labor profesional, porque hemos vuelto a ser cosmopolitas, gracias a Dios, por lo cual enriquece mucho. Y tengamos presentes también, hay que estar advertidos de las jergas de otros países, incluso de culturas y tribus urbanas también, ¿sí? Y si no lo sabemos o si no lo conocemos, preguntar. ¿Mm? Paralogias, respuesta discordante. Tiene que ver a veces con la para-respuesta también. ¿Sí? Yo te pregunté algo y me respondés cualquier otra cosa. No tiene nada que ver. Y no es porque querramos eludir la respuesta, es propio el pensamiento paranoide. Yo respondo otra cosa porque no quiero que entres en mi cabeza. ¿Sí? O estás tratando de entrar en mi cabeza, entonces te respondo otra cosa, respondo cualquier cosa. ¿Sí?
estereotipa verbal, repetición de palabras o frases, que no tiene que ver con muletillas, ¿está? Y también se llama verbigeración también, tiene que ver con el tipo de pensamiento psicótico. Jergafasia es lo que se llama ensalada de palabras, es una forma de expresión en la cual se da la fluidez verbal, hay una expresión, pero es una expresión donde se usan siempre cierto tipo de palabras, donde no hay pausa, por eso logorrea, es un discurso muy florido en general, ininterrumpido, hay imposibilidad de hacer corte, propio de algunos cuadros psicóticos. Musitación, en general, más en ciertas demencias, seniles y preseniles, pero otro tipo de demencias también, en la murmuración constante, y coprolalia, que por extensión refiere a lenguaje grosero frecuente. Observable acá, algunas veces en neurosis obsesiva, me da vergüenza decir algún caso que conozco realmente, en serio. Y en el síndrome de Gilles de la Tourette. Para los que vieron, ¿cómo se llama? La película esta que fue obra de teatro también. Toc, toc. Esa, Top Top. El personaje está en Netflix, para los que no vieron la obra de teatro. Sí, de Martínez. En la película es Ahí Martínez. Véanla, sí, está buena, además la verdad que es linda de ver, es divertida la película. La obra también. Si quieren saber síndrome de Gilles-Tourette, vean esa película, realmente. Incluso sí, como una ilustración de coprolalia. Bien. Alteraciones del lenguaje oral, mutismo y palilalia. El mutismo es la persona que no articula palabra, uno le pregunta y no habla, te puede estar mirando fijo y no te va a responder. ¿Sí? Eso en el caso de negacionismo, por ejemplo, ¿sí? Porque hay una disposición a no responder voluntaria, en el caso del negacionismo, muchas veces, no siempre asociado a algún trastorno delirante, pero no siempre, o al negacionismo voluntario, porque se decide eso, ¿sí? Incluso a veces totalmente respetable. O porque hay una disposición psíquica particular, por ejemplo, en el estupor, ¿sí? En la histeria catatónica, en la melancolía. ¿Sí? Es la no articulación de palabra, donde no están comprometidos los centros del lenguaje, ¿sí? Ni los medios de expresión, es decir, ni las vías de articulación del lenguaje. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Estoy buscando feedback, ¿se entiende? Sí, te entiendo. Sí, se entendió, sí, se entendió. Claro. Ok. Francisco. Palilalia, repetición espontánea e involuntaria de una misma frase o palabra. Pero acá no es como la jergafasia, por ejemplo. Está asociada a debilidad mental en general. ¿Sí?
Y no hay, evidentemente no hay conciencia de enfermedad ni conciencia de síntomas, se imaginarán. Alteraciones del lenguaje mímico. ¿Qué hemisferio está involucrado principalmente? Escucho. Derecho. Derecho. Sí, sin tanta timidez, gente, claro. Sí. Es re fácil. Salvo que haya alguna alteración orgánica, digamos, alguna lesión, ¿sí? Está involucrado el hemisferio derecho, principalmente, ¿sí? El funcionamiento y también si hay una lesión. Hipermimia tiene que ver con un estado de exageración del lenguaje mímico, se puede dar asociado a taquipsiquia, ¿sí? Y a taquilalia. Cuando veamos conducta, recuérdenlo, ¿sí? Propia de cuadros maníacos, ¿sí? También se puede dar en demencias, en delirios místicos y paranoicos también. La hipermimia es parte de un cuadro florido, se imaginarán, ¿sí? La hipomimia sería lo contrario, disminución del lenguaje mímico, tiene que ver con estados de aplanamiento afectivo asociados a bradipsiquia y bradilalia, también a Parkinson, ¿m? Y es propio de cuadros depresivos o incluso de cuadros graves como el estupor melancólico. Pero también con cuadros de gran inhibición, incluso cuadros obsesivos graves, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan, o no sé si algunos lo leyeron, ya lo van a leer, recomendable? No creo que nunca lo lean en la carrera, pero si ocurre que nunca se los dan para leer, lean Inhibición, Síntoma y Angustia. Eh, en general, el paciente se presenta con angustia, ¿sí? ¿Cómo acude con el motivo de consulta? Viene asociado a un estado de angustia, ¿sí? O algún síntoma. Es muy difícil que venga que acuda a la consulta con inhibición, ¿sí? Si acude con inhibición es un quilombo, ¿sí? Porque hay que elaborar un montón, ¿sí? Para que de la inhibición aparezca el síntoma, digamos, ¿sí? Le cuesta hablar y le cuesta asociar y sin embargo va, ¿eh? Pasa mucho en cuadros obsesivos, ¿sí? Por lo menos yo lo he visto o me ha ocurrido. No solo, esto les digo porque no piensen solamente que esto es propio de, si tienen la suerte y el merecimiento de hacer alguna rotación en algún centro u hospital o centro de salud mental, no crean que algunos de estos manifestaciones, alteraciones y cuadros los van a ver solamente en casos graves. Se pueden dar en la clínica cotidiana también si no trabajan en hospital, si trabajan incluso en consultorio e eh, incluso en psicología laboral o en en psicología educacional también si eligen esas ramas. Amimia, estados catatónicos y melancólicos graves. ¿Sí? Es muy difícil que alguien que se encuentre con alguien con amimia, pero bueno, donde se da en ese tipo de cuadros. Estaba recordando que una de las típicas conceptos de la psicología sistémica
imposible no comunicar. ¿Mm? Creo que aún con amimia se comunica algo, ¿sí? Si uno está advertido de eso. ¿Mm? Paramimia es una disarmonía entre lo que es en la expresión gestual e incluso en lo que es la expresión oral y la expresión mímica, ¿sí? También. No solo lo piensen como tics o síndrome coreico, por ejemplo, es propio de la histeria, ¿sí? Muchas veces. Y ecomimia es lo mismo, es la parte gestual de la ecolalia, ¿sí? El paciente reproduce los gestos de quien tiene enfrente, ¿sí? Por eso va acompañado también de ecolalia. ¿Por qué? Porque lo que trata es de mantener la comunicación, ¿sí? Mantener el canal comunicacional, digamos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien que no haya entendido hasta acá? Sí, Se profe. entiende, se entiende. Bueno, hasta acá lo que hablamos de trastornos del lenguaje. Lo van a ver mucho más detallado en el libro. Mi idea es presentarles algún ejemplo o darles la orientación clínica inicial para este tipo de trastornos y que no los vean solamente desde el punto de vista memorístico. Respecto a lo que es un temita aparte, cognición y lenguaje, bonus track, sí que está antes, ¿no? Si está antes el lenguaje o el pensamiento, el conocimiento o el lenguaje. El huevo o la gallina estará pensando más de uno. Desde el punto de vista piagetiano, el pensamiento es previo a la adquisición del lenguaje. ¿Sí? Es más, el pensamiento condiciona la adquisición del lenguaje. Es la visión psicogenética centrada en el individuo, puesto el foco en el individuo. ¿Sí? En el extremo opuesto está la visión sociohistórica de Vygotsky, lo van a ver más adelante. Interesante los dos, evidentemente. Pero ahí Vygotsky se lo ve menos en la facultad y yo les recomiendo que le den un poquito más de foco a Vygotsky también. Los que tuvimos a Pisano lo vimos bien. ¿Los que tuvieron a quién, perdón? A Pisano lo vimos bien. Sí, sí, a ella le gusta, sí, sí. Y claro, y está muy bien, y está muy bien. Donde lo sociohistórico es lenguaje, ¿sí? Y son interdependientes, ¿sí? También los sociohistóricos pensamientos, pero son interdependientes, ¿sí? Y este es el concepto uno de los conceptos fundamentales de Vygotsky, pero si dicen Vygotsky, si piensan Vygotsky, tienen que pensar en esto. Lo interpsicológico, o sea, el lazo social, precede a lo intrapsicológico. Es al revés de Piaget. ¿Sí? Primero está el lazo social y después está lo individual. ¿Se entiende? Eso es Vygotsky. ¿Sí? ABC, eso. ¿Sí? Desde la visión psicofísica patológica, que es una que no tiene por qué ser excluyente de las otras dos,
¿qué pone el acento? En la relación entre el lenguaje y la estructuración psíquica, ¿sí? Que es donde yo particularmente pongo el acento en la práctica clínica, ¿sí? Una vez descartado lo patológico desde el punto de vista orgánico, ¿sí? Por eso es interesante una materia como esta, ¿sí? Lo mismo desde la perspectiva psicoanalítica. El sujeto adviene al lenguaje, ¿sí? El lenguaje es la casa del ser, ¿sí? Pero donde es importante diferenciar palabra de significante, como les decía al principio de esta segunda parte de la clase. Finalmente, lo que les decía, como se las dejo así también, bonus track, pero para estimular el deseo y la problematización. Porque si ustedes estudian, pueden elegir estudiar de manera de incorporar conocimiento y nada más, lo cual es válido, pero no tienen cierta gimnasia, que es la gimnasia de, aparte de incorporar conocimiento, problematizar, es decir, tener la gimnasia de hacer preguntas, lo cual les puede ayudar a ampliar las posibilidades de conocer y establecer nuevos límites, ¿sí? Por eso, interesante tender puentes entre la neurobiología y la psicología y el psicoanálisis. Hay necesidad de tender esos puentes porque se amplía conocimiento de esa manera. Si van a considerarse psicoanalistas, no confundan palabra con significante, como muchas veces pasa dentro del ámbito psicoanalítico y es un grave problema. Y tengan presente que el lenguaje preexiste al sujeto, ¿sí? Es el lenguaje el que causa al sujeto. Por eso es interesante estudiar esto, ¿sí? A ver, yo les doy esto porque si tienen otro docente que es cognitivo-conductual, les va a decir otra cosa y va a poner el acento en otros temas de la misma materia. Yo estoy poniendo el acento en esto porque es parte de mi impronta y eso es lo bueno de tener la posibilidad de tener docentes con distintas orientaciones a lo largo de la carrera. El inconsciente estructurado como un lenguaje tiene que ver no con el concepto de pulsión freudiano que vimos en otra clase, sino con el concepto de significante, donde hay ciertas palabras que funcionan como significantes, que tienen la capacidad de estructurar de cierta manera, pero ¿por qué? Porque una estructura, inconsciente estructurado, es lo mismo que decir inconsciente como lenguaje. El lenguaje es una estructura. Una estructura se define ¿por qué? Porque tiene elementos y porque va a variar si hay elementos que varían. Por eso se llama covariante. Esto no lo van a ver en la carrera, les cuento, salvo quizás en psicoanálisis, y tal vez. Inconsciente estructurado como un lenguaje quiere decir que si ustedes cambian un significante, les puede cambiar el caso. Por eso el tiempo no es lineal, es retroactivo. Es del presente anterior, del futuro anterior, perdón. No es lineal del pasado hacia el futuro y que, como decía Freud, para mí,
como decía Freud, desde el futuro voy al pasado encontrando el origen como si fuera Sherlock Holmes. No, porque yo puedo resignificar, y eso es un punto en común entre el psicoanálisis y la psicología sistémica, puedo resignificar el pasado desde el presente. ¿Por qué? Porque hice alguna operación significante. Incluso no solo con un significante, porque significante puede ser un silencio, puede ser una frase, puede ser un gesto, puede ser la ropa que en ese momento está usando el paciente. Yo no sé si alguna vez les conté la anécdota de un caso donde fallece el señor, ¿sí? X, está la familia velándolo, madre de 3 hijas, ¿sí? O sea, viuda y sus 3 hijas, y de golpe llega otra señora con 3 hijas, viuda con sus 3 hijas, cada una con el mismo nombre. Las hijas compartían nombre, ¿sí? La mayor, X, no importa. La mayor María, la del medio Susana y la tercera Marcela, en pares. ¿Sí? Una de esas 6 era paciente. Cuando se entera de esto, resignifica todo su pasado. Eso también es resignificación, ¿sí? Bien. Y un concepto muy interesante para transmitirles también, que se los dejo ahí y luego pueden preguntar o investigar, es el concepto de Big Bang del lenguaje. Si el lenguaje preexiste al sujeto, hay no hay realidad prediscursiva. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si no tienen el material del paciente, no tienen manera de abordar ese tratamiento. O sea que con esto lo que les quiero decir es, sí, tiene un TOC. Al carajo, no sé si tiene un TOC. Primero lo que me importa es el material, y el material tiene que ver con lo que habla, ¿sí? Mi posición, para mí, en la práctica clínica, es, soy una oreja que lee. Hay un material, hay una escucha sobre ese material y hay una lectura sobre ese material. ¿Y esto qué quiere decir? Que no voy a estar todo el tiempo diciendo ajá, ajá y nada más. Voy a intervenir muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué? Por esta concepción del lenguaje. Bueno, basta por hoy con lenguaje. Dejo de compartir. Estamos hasta acá. Opiniones, comentarios, algo que quieran comentar, decir, preguntas. No, hasta acá vamos bien. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿les parece si cortamos acá? Sí. Bueno, sí. Sí. Ya creo que es hora, ¿no? Qué Mirá general. el tipo brindando, estoy grabando. Está Estás brindando con agua, lo sé, estás brindando con agua. No, es el vinito de la segunda parte. Muy bien, ahí. Valiente, lo sostiene, muy bien. Sí, eso es parte de la formación, muy bien. Claro. Muy buena. Bueno, gente, clase que viene, seguro inteligencia, que es recortito, y no sé si conducta o pensamiento.
Nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Gracias. Profe, buena semana. Gracias. Buena clase. Feliz Navidad.